Buenas tardes, me llamo Agustina Colazo y voy a presentar mi primer seminario de licenciatura titulado Alineaciones de galaxias centrales en simulaciones cosmológicas hidrodinámicas, bajo la dirección del Dr. Facundo Rodríguez y el Dr. Manuel Merchán. En este seminario vamos a tener 5 secciones. Primero vamos a empezar con una breve introducción del marco teórico. Luego vamos a ver algunos resultados observacionales que motivaron un poco este trabajo. ¿Cuáles son las herramientas que vamos a utilizar? Algunos resultados de un estudio realizado en simulaciones y el trabajo a futuro. En primer lugar, es importante que entendamos a qué nos referimos cuando hablamos de estructura a gran escala. Gracias a los grandes relevamientos de galaxias, se ha podido estudiar las distribuciones de materia en escalas de hasta cientos de megaparsec. Como vemos, a estas escalas, el universo se asemeja a una gran red cósmica, en donde las galaxias tienden a concentrarse más en ciertas regiones que en otras. En particular, se suelen distinguir diversos tipos de estructuras, como las paredes, los filamentos y los nodos. Además, hay regiones subdensas en donde encontramos muy poquitas galaxias, como los vacíos. En todos estos entornos podemos encontrar, además, grupos de galaxias. Los grupos de galaxias son sistemas que tienen principalmente dos componentes. Un halo anfitrión de materia oscura que envuelve todo el grupo, que consiste en una concentración de masa en equilibrio virial de un tipo de materia que no podemos observar ya que no emite radiación, pero que podemos detectar de manera indirecta por su interacción gravitatoria con la materia bariónica. Por otro lado, vamos a encontrar un conjunto de galaxias ligadas gravitacionalmente, embebidas en un medio intergaláctico gaseoso. A su vez, cada una de estas galaxias tiene una componente bariónica, es decir, estrellas y gas, y tiene además su propio halo de materia oscura, que al tratarse de halos menores que están ligados a este halo anfitrión, son subestructuras que también se les suelen llamar subhalos. Por otro lado, para estudiar grupos puede ser útil clasificar estas galaxias entre las satélites y la central, en donde vamos a definir la galaxia central como la más masiva del grupo. Los grupos, además, no son estructuras estáticas, sino que van cambiando a medida que va pasando el tiempo. En el contexto del paradigma cosmológico actual, del lambda cold dark matter, nos dice que las estructuras se forman de manera jerárquica. Es decir, primero se forman los halos menos masivos y a medida que va pasando el tiempo vamos obteniendo halos cada vez más masivos. Existen principalmente dos mecanismos a través de los cuales esto ocurre, ya sea por fusiones entre distintas estructuras o bien por acreción de materia que hay a su alrededor. En particular podemos distinguir dos tipos de fusiones. Están las fusiones menores, en donde uno de los halos es mucho más masivo que el otro. En estos casos, el halo más masivo no se va a ver muy modificado por este evento, mientras que el halo menos masivo va a ser acretado y en este proceso va a sufrir diversas consecuencias. Por ejemplo, va a ser deformado debido a efectos tidales, va a ser calentado el gas del sistema, va a perder material y eventualmente puede ser completamente destruido. En cambio, en las fusiones mayores, ambos halos tienen masas del mismo orden. En consecuencia, este evento va a producir una alteración en las propiedades físicas y morfológicas de ambos sistemas. Puede verse nuevamente, va a verse alterado el gas, produciéndose un calentamiento, suprimiendo la formación estelar, e incluso alterando la dinámica de las componentes estelares, volviéndose esta cada vez más caótica. Por otro lado, la acreción de materia se espera que no sea un proceso completamente isotrópico, ya que depende de cómo es la distribución de materia en el entorno del grupo, con lo cual puede que haya ciertas direcciones preferenciales en donde se acrete más materia que en otras. Dado que estudiamos podemos observar galaxias, pero no los halos en sí,
es importante entender cómo se relacionan las propiedades de uno con las del otro. En particular, el potencial gravitatorio de los halos son los que dominan fuertemente el proceso de formación de las galaxias. Inicialmente es necesario que exista una sobredensidad en la distribución de materia oscura que sea lo suficientemente grande como para vencer la expansión del universo y comenzar a colapsar. Una vez que se forme el halo de materia oscura virializado, vamos a observar que a medida que el gas que está en las regiones internas de ese halo va a ir colapsando, siguiendo el pozo de potencial de este. Y a través de un proceso de enfriamiento radiativo eficiente, va a poder ir aumentando su densidad y concentrándose cada vez más. Debido a que estas nubes de gas suelen tener cierto momento angular, este genera una barrera que impide que el material siga colapsando hasta el centro y por lo tanto en este plano perpendicular al momento angular se va a ir formando un disco de gas denso y frío que eventualmente va a permitir la formación de estrellas. De esta manera nos imaginamos que se forman este tipo de galaxias, también llamadas galaxias de tipo tardío o tipo D, en donde suelen ser predominantemente azules debido a la radiación que aportan todas estas estrellas muy masivas y jóvenes que se van formando en el disco. Sin embargo, en entornos donde hay alta densidad de galaxias, como en los grupos, esperamos que haya interacciones entre estas o fusiones que van a ir dando lugar a galaxias más masivas y elípticas. Como vimos, existen diversos procesos astrofísicos a distintas escalas que van influyendo de manera distinta tanto sobre la materia oscura como sobre la materia bariónica. Entonces, nuestro objetivo es ver cómo influyen estos procesos en la distribución y el alineamiento de las galaxias en los grupos. Veamos entonces algunos resultados observacionales que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo respecto a este tema. En primer lugar, uno de los primeros trabajos fue el de Holmberg en el 69, quien estudió una muestra de 58 centrales espirales y un total de 218 satélites. Su conclusión fue que había encontrado cierto alineamiento o preferencia en la distribución de satélites cercanas al semieje menor o eje polar de las centrales, en particular para distancias menores a los 50 kiloparsecs. Sin embargo, en años posteriores, diversos estudios no lograron detectar este efecto Holmberg y terminaban diciendo que si había una distribución anisotrópica de las galaxias, esto era una señal muy débil o inexistente. Ya en el 97, un trabajo de Saris y colaboradores, también estudiando una muestra de centrales de tipo tardío, no observaron una anisotropía en la distribución de satélites a distancias chicas, como Holmberg, pero sí decían detectar cierto alineamiento con el CNG menor para distancias entre los 300 y 500 kiloparsecs. No obstante, una dificultad presente en todos estos estudios era que se contaba con muestras demasiado chicas, lo cual hacía más ruidosa toda la estadística y más difícil obtener resultados confiables. Ya a comienzos de siglo, con la llegada de los grandes relevamientos de galaxias, surgieron varios estudios y en este contexto, uno de ellos, por ejemplo el de Young y colaboradores, pudieron utilizar una muestra más grande del segundo data release del SLOAN y en esta muestra de grupos ahora ya abarcaba tanto centrales de tipo tardío como otro tipo de galaxias centrales. Detectaron en este caso un exceso de galaxias satélites a lo largo del CNG mayor de la central y que estas alineaciones eran más fuertes entre centrales y satélites rojas para los más masivos y a menores distancias de la central. Mientras que si la galaxia central era azul, la distribución de satélites era isotrópica. A su vez, estos resultados eran consistentes con los de Sales y Lambas del 2004 y Breiner en el 2005, quienes utilizaban otras muestras y otros relevamientos. Ya en el 2010, otro estudio de muestras de centrales relativamente aisladas del SLOAN
Y en la simulación Millennium también concluyeron los autores que el grado de anisotropía en la distribución de satélites dependía del color, de la masa y de la tasa de formación estelar específica, en donde las centrales más rojas, más masivas y con baja formación estelar parecían ser las más alineadas. Por último, un trabajo de Rodríguez y colaboradores del 2022, utilizando una muestra de grupos del Data Release 16 del SLOAN, pudieron explorar la distribución de materia aplicando una técnica que permitía estudiar esta tanto a pequeñas como a grandes escalas. Y concluyeron que la alineación con el CMG mayor de centrales rojas persistía incluso hasta escalas de los 10 megaparsec. Por lo tanto, no había solamente alineamientos dentro del grupo, sino también con la distribución de materia a grandes escalas. No obstante, debido a que en las observaciones se tienen efectos de proyección, así como también diversos sesgos, concluyeron que era importante analizar más detalladamente esto en simulaciones. Veamos ahora algunas herramientas que vamos a utilizar para cuantificar la anisotropía. En primer lugar, vamos a utilizar las simulaciones cosmológicas hidrodinámicas Illustris TNG 300. Las simulaciones hidrodinámicas intentan reproducir el comportamiento de la materia a grandes escalas siguiendo las leyes físicas conocidas que deben seguir la materia bariónica y la materia oscura. A grandes rasgos, lo que se hace es simular una región del universo, un cubo del lado L, y colocar cierto número de partículas macroscópicas con cierta masa para representar, por ejemplo, la oscura. Luego se hace lo mismo para representar las estrellas y análogamente con el gas. Luego, dando cierta distribución y condiciones iniciales, eso se hace evolucionar y se van obteniendo entonces a distintos redshifts más o menos cómo se deberían comportar la materia a medida que va evolucionando. En particular, estas son las características de la simulación Illustris TNG 300, en donde utiliza un algoritmo Friends of Friends para identificar los halos, definiéndolos como aquellas regiones que tienen una densidad mayor a 200 veces la densidad crítica del universo. Y por otro lado, utiliza el algoritmo Subfind para identificar las subestructuras, que recordemos que son estos subhalos que contienen las galaxias. En definitiva, entonces uno obtiene un catálogo de halos y subhalos, así como diversas de sus propiedades, y puede conocer cuáles son las partículas que pertenecen a cada una de estas estructuras. Con esta información podemos cuantificar entonces más o menos cómo es la forma de los halos. Los halos no necesariamente van a ser esféricos, ya que como vimos, probablemente exista alguna dirección preferencial en la cual se acrete materia, pero sí podemos aproximar más o menos su forma por un elipsoide con un semieje mayor A, un semieje intermedio B y un semieje menor C. En particular, si el semieje menor es similar en magnitud al semieje intermedio, tenemos un elipsoide prolado, mientras que si el semieje intermedio es similar en magnitud al mayor, vamos a tener un elipsoide oblado, y en el caso más general tendríamos un elipsoide triaxial. Para poder obtener estos distintos semiejes, podemos calcular las 9 componentes del tensor de inercia. Por ejemplo, si quisiéramos calcular la forma del halo de materia oscura, usaríamos la masa de cada una de las partículas de materia oscura que pertenecen a ese halo y, conociendo sus coordenadas x y z, medidas respecto al centro de esa estructura, podríamos sumar sobre todas esas partículas y obtener estas componentes. También podríamos hacer lo mismo para la forma de una galaxia central, por ejemplo, y en ese caso usaríamos la masa y posiciones de las partículas estelares que pertenecen a esa estructura. Una vez que tenemos el tensor de inercia, lo diagonalizamos, obtenemos los autovalores y autovectores, y estos nos van a dar los módulos y direcciones, respectivamente, de los distintos semiejes.
Otra herramienta que vamos a utilizar es la función de correlación. Esta la vamos a definir como el exceso de probabilidad con respecto a una distribución aleatoria de encontrar una galaxia en un elemento de volumen delta V separado de una distancia r respecto a una central. Para entender un poco mejor esta definición, pensemos que cada uno de estos puntitos representa la posición de una galaxia. Si las galaxias estuvieran distribuidas al azar, cuando calculamos la probabilidad conjunta de encontrar una galaxia centrada en un volumen en X y otra galaxia centrada en un volumen en Y, obtendríamos solamente este término. Sin embargo, las galaxias tienden a estar agrupadas en diversos sistemas y por eso cuando se mide esto, efectivamente se encuentra un valor extra o un exceso de probabilidad que a su vez depende de las distancias consideradas, ya que podemos suponer que si tomo distancias cada vez mayores, este exceso de probabilidad vaya decayendo. En resumen, esta función que cuantifica qué tan agrupadas están las cosas y que depende de las separaciones radiales, es lo que llamamos función de correlación. En la práctica, para calcularla, lo que vamos a hacer es contar pares de galaxias. Es decir, si queremos la función de correlación en un bin de distancia entre r y r más delta de r, vamos a contar los pares de galaxia central-galaxia que caen en este bin. Y vamos a ir sumando con lo obtenido para cada galaxia central. De esta manera, vamos a obtener el valor de este numerador. Luego vamos a dividir respecto del número de pares central random que obtendría si tuviera una distribución de puntos al azar. Entonces, este cociente menos 1 nos va a cuantificar el valor de la función de correlación para ese bin de distancia. Sin embargo, esta función de correlación, que podemos llamar isotrópica, depende solo de la dirección, solamente de la separación radial y no de las direcciones que yo esté considerando. Ahora quisiéramos poder cuantificar si hay un exceso de probabilidad de encontrar objetos en ciertas direcciones preferenciales. Por lo tanto, vamos a utilizar la función de correlación anisotrópica. Por ejemplo, supongamos que este elipsoide representa una galaxia central y en verde vemos su semieje mayor, en rojo su semieje intermedio y en azul su semieje menor. Para cuantificar entonces la función de correlación anisotrópica a lo largo del semieje mayor A, vamos a repetir lo mismo que dijimos anteriormente, pero teniendo en cuenta solamente aquellas galaxias que subtiendan un ángulo menor a cierto ángulo crítico con respecto a este semieje. En este caso, ese ángulo crítico es de 45 grados. Y lo mismo podemos hacer a lo largo del semieje intermedio y a lo largo del semieje menor. Por último, para cuantificar la anisotropía, vamos a hacer el cociente entre la función de correlación anisotrópica respecto de la función de correlación isotrópica. De esta manera, si este cociente nos da valores cercanos a 1, nos dice que en esa dirección la distribución de galaxias es consistente con una isotrópica, mientras que si nos da valores mayores a 1, nos está diciendo que hay una sobredensidad de galaxias, y si da valores menores a 1, nos dice que hay una subdensidad de galaxias en esa dirección. Con estas herramientas veamos entonces algunos resultados obtenidos en un estudio realizado en simulaciones. En este trabajo de Rodríguez y colaboradores del 2023, se estudiaron grupos de galaxias a redshift 0 utilizando la simulación Illumina TNG 300. Lo que hicieron los autores fue calcular la forma de la central, obtener los semiejes para cada grupo y de esta manera calcular la función de correlación anisotrópica a lo largo del semieje mayor, intermedio y menor. En particular, nosotros nos vamos a concentrar en el panel inferior de esta figura, en donde tenemos el cociente que cuantifica la anisotropía en función de la distancia. En violeta tenemos graficado la función de correlación anisotrópica, el cociente de anisotropía a lo largo del semieje mayor,
intermedio y menor para toda la muestra de grupos, mientras que en negro tenemos lo mismo, pero utilizando solamente aquellos grupos cuyas centrales tengan una magnitud absoluta en la banda R menor a menos 21.5. Observemos que para ambas muestras tenemos a lo largo del semieje mayor una señal de anisotropía que toma valores mayores a 1, mientras que a lo largo del semieje menor tenemos valores menores a 1. Mientras que en el semieje intermedio vemos que la distribución pareciera ser consistente con una isotrópica. Esto nos dice que a lo largo del semieje mayor hay una sobredensidad de galaxias, es decir, que la materia parece distribuirse preferencialmente en estas regiones a lo largo del semieje mayor de las centrales, mientras que en el semieje menor encontramos una subdensidad de galaxias. Además, para los grupos más brillantes vemos que esta señal de anisotropía es más fuerte y que persiste incluso hasta distancias mayores a los 10 megaparsec. Es decir, que no solamente hay alineamientos dentro del grupo, sino con la distribución de materia a grandes escalas. A continuación, veamos qué sucede si separamos ahora esta muestra entre aquellos grupos con centrales rojas y aquellos que tienen centrales azules. Notemos que los grupos con centrales rojas son los principales responsables de la señal de anisotropía que vimos anteriormente, mientras que ahora los grupos con centrales azules prácticamente tienen una distribución isotrópica, salvo a lo sumo a pequeñas escalas. Debido a que los grupos más masivos en general es más probable que tengan elípticas rojas masivas, podemos suponer de que si hay esta dependencia con el color, también hay una dependencia con la masa. Analicemos entonces en esta figura de la izquierda, en donde tenemos graficado en naranja la señal de anisotropía para aquellos grupos con halos más masivos, mientras que en celeste tenemos para los menos masivos. Observemos que los grupos más masivos son justamente los que tienen una mayor señal de anisotropía, tanto a lo largo del semieje mayor como el menor, mientras que los menos masivos, que probablemente tengan centrales azules, presentan una distribución isotrópica. A su vez, sería interesante analizar si esta tendencia persiste al considerar solamente aquellos grupos con centrales rojas. Entonces, en esta figura de la derecha, veamos para los grupos con centrales rojas más masivos en naranja y aquellos menos masivos nuevamente en celeste. Y vemos una vez más que las centrales rojas que están en grupos más masivos tienden a estar más alineadas con las estructuras en su entorno, tanto a pequeñas como a grandes escalas. Por lo tanto, esto nos podría indicar que tal vez es el grupo el que determina mejor las alineaciones más que la central en sí misma. Para esto, podría ser interesante analizar cómo está distribuida la materia respecto a la forma de grupo. Hasta ahora recordemos que veníamos utilizando los semiejes mayor y menor de las centrales para calcular las señales de anisotropía. Pero veamos qué sucede si utilizamos el semieje mayor y menor de la forma del grupo, en donde este puede estar calculado mediante conociendo las masas y posiciones de las galaxias que pertenecen a ese grupo. O bien podríamos calcular la forma del grupo, la forma del halo anfitrión del grupo, utilizando las partículas de materia oscura que pertenecen a él. Entonces, en esta figura tenemos en negro la señal de anisotropía como la veníamos calculando antes, con respecto al semieje mayor de la central, mientras que en verde se usa el semieje mayor del grupo, utilizando las galaxias miembro, y en naranja se utiliza el semieje mayor del halo anfitrión de materia oscura. Observemos que tanto si usamos la dirección del grupo como la dirección de la materia oscura, del halo, hay una señal de anisotropía más fuerte que si usamos las galaxias centrales. Es decir que pareciera ser que el alineamiento ocurre debido a dos efectos. En primer lugar, que los grupos tienden a estar alineados con las estructuras en su entorno y, por otro lado, que pareciera ser que a lo mejor hay cierto grado de alineamiento entre la central y su grupo.
Pero para esto sería necesario ver más en detalle si realmente está alineado o no las centrales con respecto a la forma de su grupo. Analicemos entonces estadísticamente el ángulo que forma el semieje mayor de la galaxia central. Recordemos que esta forma, para calcularla, se utiliza la componente estelar de la central con respecto al semieje mayor del grupo. En esta figura tenemos en líneas sólidas la distribución de probabilidad del ángulo entre la central y el grupo, calculado con las galaxias miembro, mientras que en líneas discontinuas tenemos la distribución de probabilidad del ángulo entre el semieje mayor de la central y el semieje mayor del halo anfitrión. Vemos que las centrales rojas tienden a estar más alineadas con la forma de su halo y con la forma de su halo y con la forma del grupo en comparación con las azules. Es decir, las azules, como mucho, tienen un muy bajo alineamiento, ya sea considerando la forma de grupo o la forma del halo. Sin embargo, ahora podríamos preguntarnos qué pasa si en vez de considerar la componente estelar de las galaxias centrales, consideramos el subhalo de materia oscura que las envuelve. Veamos entonces la distribución de probabilidad del ángulo que forma el semieje mayor del subhalo de materia oscura de la central con respecto al halo anfitrión del grupo. El cambio más notable que tenemos en este gráfico es que ahora las centrales azules sí parecieran tener un alineamiento más fuerte o más similar al de las rojas. Es decir, de que el halo de materia oscura de las centrales azules sí tiende a estar más alineado con la forma del grupo. Pero entonces eso nos diría que es la componente estelar la que debería estar desalineada. Entonces, veamos en este gráfico de la derecha qué sucede si vemos el ángulo entre la componente estelar de la central y su componente o su subhalo de materia oscura. Efectivamente, vemos que las centrales rojas, su componente estelar está fuertemente alineada con la de su propio halo, mientras que en las azules esto no sucede. Por último, veamos si las centrales rojas, que sí presentan una señal de anisotropía, presentan alguna dependencia secundaria con respecto al número de fusiones o al tiempo de formación que han atravesado en su historia. En la figura de la izquierda tenemos en naranja aquellos grupos con centrales rojas que han tenido más de 2 fusiones y en celeste aquellos que han tenido menos de 2 fusiones. Mientras que en el gráfico de la derecha tenemos en naranja aquellos grupos con centrales rojas que se han formado a un registro mayor a 0.8 y en celeste aquellos que se han formado más recientemente. Sin embargo, en ninguno de estos casos observamos una diferencia muy significativa entre las distintas señales. Por lo tanto, este análisis no es suficiente para vincular directamente los distintos procesos evolutivos que atraviesan las galaxias con el alineamiento observado. En resumen, los principales resultados que vimos hasta ahora son que la materia tiende a distribuirse preferencialmente a lo largo del semieje mayor de las centrales, pero que estos alineamientos dependen del color de la central y de la masa del halo, siendo más fuerte para las centrales rojas en grupos más masivos. Por otro lado, la forma del grupo o del halo está más alineado con la distribución de materia que la forma de la central. Entonces, este proceso de alineamiento pareciera ser debido a dos efectos. El grupo en realidad está más alineado con la materia a grandes escalas y por otro lado, que la central tiende a estar alineada con el grupo. Sin embargo, son las centrales rojas las que tienen su componente estelar más alineadas con la forma del halo y del halo anfitrión. Es decir, que las estrellas trazan bien la forma de su halo. Y por eso, en estas es que podemos observar la señal de anisotropía incluso a grandes escalas. En cambio, las centrales azules están desalineadas su componente estelar con respecto a las de su halo y su halo anfitrión. Esto nos lleva al trabajo futuro que es necesario realizar para entender mejor por qué ocurre este fenómeno.
En primer lugar, ya existe este trabajo de Rodríguez y colaboradores de este año, en donde analizan la evolución de la señal de anisotropía a lo largo del eje mayor y el menor, desde Redshift 2 hasta Redshift 0, tanto usando la componente estelar de los subhalos, de las centrales, como la componente de materia oscura. Observemos aquí que la materia oscura presenta una fuerte señal de anisotropía a alto redshift, pero que a medida que va pasando el tiempo se va desalineando, es decir, que va decreciendo. Sin embargo, en la componente estelar encontramos un comportamiento completamente opuesto. Comienza siendo una señal de anisotropía muy débil y a medida que va pasando el tiempo se va alineando. Nuevamente, si separamos entre centrales azules a la izquierda y centrales rojas a la derecha, observemos que ocurren dos cosas. Primero, cualitativamente la materia oscura de ambas parece desalinearse a medida que pasa el tiempo, es decir, que va disminuyendo la señal de anisotropía, pero en la componente estelar de ambas es donde encontramos grandes diferencias. Por un lado, las centrales azules nunca se alinean. Su componente estelar siempre es consistente con una distribución isotrópica. Mientras que en las centrales rojas, estas parecen alinearse. Con lo cual, podríamos pensar qué es lo que hace que esto ocurra para las centrales rojas y no para las azules. Una hipótesis podría ser que los mismos procesos que enrojecen estas galaxias también llevan a alinearlas. Por lo tanto, planeamos usar las simulaciones, tanto TNG 300 como las 100 y 50, para estudiar con mayor resolución y en mayor detalle la evolución en las alineaciones de determinados grupos. Queremos ver los procesos que determinan si hay alineación o no de la componente estelar con su propio halo y con la estructura a gran escala. Para esto sería importante analizar mejor la influencia de las fusiones, por ejemplo, investigando más que si hay alguna dependencia con el parámetro de impacto o dirección, o bien la razón de masa de los halos previos a fusionarse. Algo interesante también sería estudiar la evolución del ángulo entre la componente estelar y el halo según la morfología de las galaxias, en vez de separándolas por color. Por último, planeamos también estudiar la evolución en la alineación entre la forma y el momento angular de los halos, ya que esto ayudaría a vincular más este proceso de alineamiento con la dinámica del grupos. Aquí les dejo las referencias y muchas gracias. ¿Preguntas? Una pregunta. Cuando hablan de la alineación con el halo de Dark Matter de la galaxia central, ¿a dónde escoltan este halo? ¿Hasta dónde mide el halo? De la parte estelar y de la Dark Matter, ¿no? Entiendo que utilizan las partículas hasta 2 veces el radio virial del halo. A mitad de masa, perdón, el radio a mitad de masa. Y lo mismo para las estrellas. Una pregunta quizás más para el Facu. Si cuando vos tomás las galaxias azules, o las disco preferentemente, ¿no es cierto? Hay un solo eje que está bien definido. A y B, por definición, van a ser muy parecidos, y entonces uno no esperaría encontrar una señal porque ese eje suele estar mal definido, ¿no? El que está bien definido es el
más chico, y si en ese sentido, digamos, si uno hiciera una selección, ¿te parece que podría encontrar más fuerte las señales? Okay. Eso sí, o sea, como no. Claro, yo por ¿cuán, cuán diferentes son A, B y C? Y, y otra cosa se puede hacer. Eh, Vos estás calculando, me confundió eso un poquito si es, las vecinas son, es la central con los miembros del grupo o con toda la distribución. Con toda la distribución. ¿Cómo? O sea, la función de correlación isotrópica, decís, Claro. ahí estás teniendo en cuenta, o sea, no solamente los satélites, sino toda la muestra, digamos. Por eso podés ir hasta 10 megaparsecs. Y entonces, O sea, ¿dónde es central satélite, con los satélites de toda la muestra. ¿Bien? todas las galaxias es una central con, no hay satélites, digamos? Claro, Ah, claro, claro, eso era un poquito, claro. un bocadillo. Momento, también, perdón, que el momento angular lo que hace que se forme el disco. El, la cuenta analítica, o si no la transfiere momento angular de una parte a la otra, porque cuando esto comienza con momento angular, el estado final negro, más todo el momento angular. Pero esa solución tiene que ser tremendamente efectiva, transferir cada partícula a una sola todo el momento. Ese, entonces, la estructura del disco, por la de hacer Qué buenas, gracias. Vamos a cobrar pilas. Alberto, te la hago. El semieje menor esté siempre desalineado con su propio halo. El semieje menor de las estrellas esté siempre desalineado con su propio halo. El semieje menor con el semieje menor, el halo de materia oscura. O sea, el semieje menor de las estrellas, el semieje menor de la materia oscura, no sé si estoy diciendo bien, está siempre desalineado para los discos.
porque eso es el momento angular, digamos. Claro, es así la vida, digamos, por lo que dijiste hace un rato. Y está siempre desalineado. En general, sí, eso lo vamos a ver ahora, pero siempre lo vemos directamente, que el pato también hace. Claro, pero eso lo va a ver ahora. Pero está alineado. Se está desalineado el momento angular de las estrellas con el momento angular del aro. Para mí. Si mi eje menor siempre. Capaz que es muy, muy boludo la pregunta, pero si mi eje menor, al ser chico, sobre todo si es una estructura tipo disco, no es más difícil de determinar y por eso va a haber más error en. Ah, ok. Bien, bien. ¿Qué es mirar por rato? ¿Dónde mírame? Para la forma de estas curvas, ¿no? Que tienen una señal alta a radio grande, baja en el centro. Entiendo que como que acá es esperable que como que a medida que se desacople el halo de con el resto de la distribución de materia se vaya desalineando como más fuertemente que acá. Pero la forma exactamente de por qué es así no estoy segura. No es lo mismo 10 megaparsecs o 1 megaparsec, que son las relevantes, a un grupo que entonces por ahí alguna normalización que se requerir o algo combinar antes de probabilidad, capaz que se supone simple seguramente, o no. Azules significa que son azules en todos los redshifts o azules casetas cero. Para acá, igual la roja. Sí. Linda la discusión. Pena que no tenemos micrófono también.
¿Alguna otra pregunta para Agustina? Entonces le damos otro aplauso. Y llamamos al tribunal. Segundo, Valeria, si alguien quiere quedar.